¿Es la pobreza una virtud cristiana? ¿Realmente ser pobre es sinónimo de honradez, de humildad o de espiritualidad, como lo enseña nuestra cultura? Uno de los conceptos más mal manejados en la cultura latinoamericana es el concepto de pobreza. En la cultura latinoamericana nos han enseñado a considerar la pobreza como algo virtuoso, como sinónimo de humildad, como algo que Dios quiere para nosotros, sus fieles seguidores. Pobres, pero contentos y agradecidos por la generosidad del todopoderoso Dios, que ni siquiera puede suplir nuestras más básicas necesidades. Nos han enseñado a considerarlo como algo que ennoblece, como un requisito para dormir bien, como si fuera un sinónimo de la verdadera felicidad. Nos lo han vendido como la libertad de la mala costumbre de tener aspiraciones, como un sinónimo de la honradez. Y entonces hemos elaborado conceptos, frases que mantienen esto en nuestra cultura, ¿no? Yo me gano el pan con el sudor de mi rostro. Debo darle gracias a Dios por lo poco que tengo. Bienvenidos a su pobre casa. Y además con un orgullo, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Yo me conformo con lo poco que he logrado en la vida. La realidad es que la pobreza es una contradicción, ¿no?, en nuestra cultura. Muchos la idealizan, pero nadie la quiere. Se habla de la pobreza como una virtud, cuando es todo lo contrario. Es muy fácil para la gente teorizar sobre la pobreza y considerarla una virtud, pero nadie quiere vivir con la pobreza. O lo hacen hasta que ya no pueden vivir con ella, ¿verdad? Y entonces empiezan a renegar. Si la pobreza fuera una virtud, hay dos cosas que yo no entiendo. La primera es por qué Dios nunca promete la pobreza como una recompensa por nuestra fidelidad. En ninguna parte de la Biblia te vas a encontrar eso. Y la segunda, ¿por qué Dios sí usa la pobreza como una advertencia para hacernos recapacitar? Como por ejemplo en el Proverbio capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente: perezoso, ¿hasta cuánto tiempo seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un hombre armado y la escasez como un bandido. No, claro que no. La pobreza no es ninguna recompensa ni tampoco es una bendición. ¿Qué es la pobreza? Es la condición de una persona que no tiene lo necesario para vivir. ¿Y cuál es su origen? El origen de la pobreza es la caída. Ahí es donde empieza. Antes de la caída no había escasez por ningún lado. Había abundancia en todo sentido. La pobreza entra con la caída del ser humano. Cuando el hombre no está dispuesto a reconocer su responsabilidad en el pecado, cuando la mujer no está dispuesta a reconocer su responsabilidad en el pecado, entonces Dios tiene que tomar ciertas medidas. Y una de ellas es esta, exactamente, que la describe en Génesis 3, del versículo 17 al 19. Dice: al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Pero cuál era el propósito de esta medida? ¿Pagar por nuestros pecados? No, claro que no. Ninguna pobreza paga por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron pagados por Jesucristo. Él se hizo hombre, Él recibió nuestros pecados sobre su persona, tuvo que ser juzgado, condenado y ejecutado por Dios mismo para pagar por nuestros pecados. Fue sepultado, al tercer día resucitó y hoy está vivo. Cuando ponemos nuestra confianza en que Él pagó la deuda, ¿sí?, y recibimos ese perdón de parte de Dios por el trabajo también de Jesucristo en la cruz, es lo que nos da la salvación. Entonces, ¿por qué dio ese decreto Dios? Para que la gente volteara a verlo. Para que la gente que no estaba dispuesta a reconocer su pecaminosidad volteara a verlo. Pero una vez que hemos volteado a ver al Señor, ¿qué propósito tiene la escasez y la pobreza? Ninguno. Ahora, no estoy hablando de contentamiento, porque el apóstol Pablo es muy claro, ¿no?, cuando dice que es así, el contentamiento es una virtud que nos debe acompañar. Pero cuando él habla de contentamiento, lo habla en ambos sentidos, no nada más en el de la pobreza. Pablo decía:
he aprendido a vivir en pobreza como he aprendido a vivir en abundancia. He aprendido a vivir saciado como he aprendido a tener hambre. He aprendido a tener escasez como he aprendido a tener de sobra. Y hay que recapacitar en eso, porque se tiene que aprender y hay que tener contentamiento en los dos lados, no solamente en uno, ¿no? Ahora, algo que es importante entender es que contentamiento no es lo mismo que conformismo. Ahora, por otro lado, también entiendo que hay un don de pobreza voluntaria que requieren ciertos pastores, ciertos evangelistas, ciertos misioneros, para penetrar, ¿no?, en ciertos lugares. Pero eso es un don que Dios nos da o le da a las personas que requieren, como tenemos en la historia a Juan Wesley o a George Mueller, pero no porque eran unos limosneros, simplemente ellos todo lo que recibían, que recibieron mucho dinero, lo sembraron en lo que Dios les iba mostrando, ¿no? Tampoco ignoro que la Biblia habla que a todos nos llegan buenos y malos tiempos, y a veces pasaremos por malos tiempos. Lo que es importante entender es que si tú estás pasando por una situación de pobreza o de escasez, no tienes por qué permanecer ahí. No es la voluntad de Dios que tú estés ahí. Su voluntad es que te levantes, aprendas lo que tengas que aprender y prosperes. Porque para eso fue Cristo a la cruz. Cristo fue a la cruz para redimirnos, y redimirnos en todas las áreas. Redimir todo lo que se perdió con la caída. Y en 2 Corintios 8:9 dice el apóstol Pablo, cuando está levantando una ofrenda, así es que está hablando del dinero, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Piensa en esto, considéralo. Y si tienes que hacer cambios, empieza cambiando tu mentalidad, tus definiciones, tus declaraciones y tus acciones. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.